Yo iba a hablar sobre la resurrección de Francisco Clavero. Sobre él, Sarmiento había dicho... Era un riojano, ¿no? Clavero era un viejo luchador de las patriadas, claro, de la liberación, claro, digamos, ¿qué pasó fue soldado de San Martín? Claro, era granadero. Durante la guerra de Paraguay, cuando se rebela contra la guerra de Paraguay, Felipe Varela, se juntan en Háchal, gente de campo, mineros, algunos estancieros, etcétera, y tenían como base esa parte. Algunos de los nombres eran, por ejemplo, se hicieron la leyenda, digamos, todavía los conserva: Guayama, Elizondo, Chumbita, Videla, Medina, Ángel, Salazar, etcétera. Y después se incorporó Clavero. De este Clavero, Sarmiento había dicho: Clavero no era un salteador, ni encubridor, ni caudillo, ni gaucho malo. Era un viejo veterano de los granaderos a caballo de San Martín, que a fuerza de antiguo soldado y de valiente, había llegado a coronel al servicio de Rosas y de la Montonera. O sea, fíjate que Sarmiento no tiene un mal concepto de Clavero, pero lo manda a fusilar. ¿Qué pasó cuando... sí. Con amigos como estos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Para qué quiero enemigos? Clavero en realidad había sido granadero de San Martín, y cuando terminó la guerra de la independencia, terminó como sargento. Después, en la época de Rosas, lo destinan a las fronteras, digamos, a las guarniciones de la frontera, y ahí se destaca por la valentía, por el comportamiento que tiene. Entonces Rosas lo hace bajar a Buenos Aires y lo incorpora al regimiento escolta. Incluso pelea, Clavero pelea en Caseros al lado de Chilaverde hasta último momento. Después de Caseros, Clavero pide la baja al ejército, pero Urquiza no se lo otorga. Entonces pelea, digamos, en el bando de Urquiza, entre ellos pelean en la batalla del Pocito y otros combates que hubo. Y pero después de Pavón, cuando Urquiza le vende la victoria había ganado y le vende la victoria a Mitre a instancias de la masonería, Clavero se exilia en Chile. ¿Se exilia en Chile hasta cuándo? Hasta que viene la rebelión del Chacho Peñalosa. Entonces viene y se incorpora a las tropas del Chacho Peñalosa. Ahí en la batalla de Caucete es herido gravemente, pierde un brazo, pierde un ojo, lo toman prisionero, el Ejército Nacional lo toma prisionero y lo mandan a Buenos Aires. Y entonces ahí es cuando Sarmiento, que era ministro de Guerra, lo manda a fusilar. Ahí se salva Clavero por un hecho fortuito. Un oficial que no está el nombre, no se sabe cuál es el nombre, lo reconoce, que él sabía quién era. Entonces, a pesar de estar herido, con todo lastimado, un ojo, lo manda con los heridos y con un nombre supuesto lo manda al hospital. Entonces, cuando Sarmiento le manda a reclamar, dice: dígame dónde está Clavero, el oficial le contesta por nota, dice: lo deben haber fusilado, dice, pues entre los prisioneros yo no lo tengo. Y ahí zafa, digamos, Clavero, queda en el hospital con un nombre supuesto. Y queda en el hospital ¿hasta cuándo? Hasta que se entera que Felipe Varela se había rebelado. Entonces se va y se presenta en Háchal, en el episodio ese que yo comenté al principio. Y según cuenta la leyenda, dice que estaban en fogones a la noche y apareció Clavero con un solo brazo, y entonces tomó la guitarra y punteó con una sola mano, y punteó la siguiente estrofa. Dice: dicen que Clavero ha muerto y en San Juan es sepultado. No lo lloren a Clavero, Clavero ha resucitado. Cuando
en Buenos Aires se enteran que Clavero estaba no se podían explicar porque todos creían que lo habían fusilado y resulta que entonces los periódicos se preguntaban cómo era que por qué no se había cumplido la condena. Se arma un revuelo así periodístico que incluso Rosas en Inglaterra, que seguía las alternativas de la guerra paraguaya a través de los periódicos, se entera lo de Clavero. Entonces, en una carta que le escribe a su amiga Josefa Gómez el 7 de marzo de 67, le dice, esta carta está en el Archivo General de la Nación, o sea que se puede verificar. En un párrafo le dice: al coronel Clavero, si lo ve usted, dígale que no lo he olvidado ni lo olvidaré jamás, que Dios ha de premiar la virtud de su fidelidad. Esa es lo que dice Rosas de Clavero en una carta a Josefa Gómez. Así que bueno, quería rescatar esto porque la historia de Clavero es un digamos, un héroe poco conocido, digamos, y son parte de la historia que a mí es un poco de la mitología de aquellos que pelearon en la guerra de la independencia, como hubo muchísimos, miles, y que me parece importante rescatarlos. La mayoría de los federales que pelearon al lado de Rosa provenían de las peleas de la independencia, claro, sí. La mayoría. El fraile Aldao, inclusive los caudillos como Heredia, La Torre, sí. Que después terminan peleándose entre ellos, pero eran todos hombres a las órdenes de Güemes, de San Martín, del Ejército del Norte, de Belgrano mismo, habían combatido.